Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1. En esta mañana vamos a estudiar el versículo número 2 del libro de Santiago en su primer capítulo. Y estamos estudiando este estudio expositivo en su parte inicial bajo un eslogan que es: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Haciendo énfasis en la importancia del culto permanente, no del culto de 2 horas, sino del culto a largo plazo que tenemos aquí los cristianos, que estamos en un culto constante, y haciendo énfasis que en ese culto constante deben prevalecer las obras que dan testimonio de la fe. ¿Sí? Cuando uno dice yo soy cristiano, asume que tiene fe, pero esa fe se tiene que demostrar. Solo es creíble cuando hay evidencia. Si no hay evidencia, no es creíble. El texto de esta mañana dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hemos estado diciendo en los textos y domingos anteriores que el libro de Santiago es un libro muy esclarecedor sobre la fe bíblica y que nos permite a nosotros entender principios, obligaciones y deberes que nos son muy importantes. Pero también hemos dicho que Santiago tiene un atributo en su carácter como escritor y como predicador, y es que Santiago, como decimos nosotros, va de frente, ¿sí? Dice las cosas directas y no se va por las ramas, ni deja como mensajes ahí ocultos, sino que va directo donde pues no queda duda. Dijimos que si queremos que uno de los predicadores del Nuevo Testamento nos diga las cosas como son, pues vamos a Santiago, porque Santiago no se va con rodeos. Tiene pocas páginas, la tinta que va a usar para su discurso es corta, es poca, entonces va directo. Aquí nos va a decir algo que no es agradable. Recuerden que el primer versículo, la presentación, Santiago usó una presentación chocante, es decir, no grata, no agradable. Santiago no dijo: mire, les va a hablar acá el hermano del Señor Jesús, soy un testigo de los sufrimientos de Cristo, les voy a contar una historia sobre mi hermano. No, Santiago dijo: yo soy siervo de Jesucristo. Y eso representaba una presentación chocante, especialmente para los judíos y para los judíos que se preciaban de ser ortodoxos, porque a ellos no les gustaba mucho el tema de ser siervos, a ellos les gustaba el tema de ser amos. Y Santiago les va a decir: ustedes se creen amos, ok, listo, si son amos en su empresa, entonces traten bien a sus empleados y páguenles a tiempo y páguenles lo justo. Si van a ser amos, sean buenos amos, pero no amos déspotas o tiranos. Eso fue chocante para los receptores del mensaje. Aquí nos va a decir otro concepto chocante. 0 y van 2 y está en la introducción. Imaginémonos lo que viene. Porque en este concepto también es chocante. Le dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pues a uno no le agrada. Si es como que uno está enfermo y vaya y lo visiten y le digan: no se preocupe, hermano, eso es el comienzo. O que usted vaya a su jefe y le diga: bueno, pero es que usted me está poniendo mucha exigencia en el trabajo, no me está dando un sueldo considerable, y que el jefe le diga: no, a partir de hoy le aumento la carga, y el sueldo es el mismo. Que fue lo que le pasó a los hebreos cuando se quejaron con los egipcios porque los tenían esclavizados, y les dijeron: nos pusieron mucha carga. ¿Y qué les dijeron los capataces? Ah, ¿se están quejando? ¿Les queda tiempo para quejarse? Pues ese tiempito que están usando para quejar y para presentar reclamos, les vamos a aumentar la dosis. Y es básicamente lo que Santiago nos va a decir, y eso ya nos pone a nosotros en alerta, porque nos sobreavisa diciéndonos previamente que debemos prepararnos para el fuego de prueba o la prueba de fuego, como dice Pablo en otro lugar. Y ese es el título de nuestra enseñanza en esta mañana, es una prueba de fuego. O pudiéramos decir una lluvia de pruebas, o una multitud de pruebas, o diversas pruebas, pero el título que yo le puse fue prueba de fuego. Y esto es muy importante, amados hermanos, que lo entendamos, porque vivimos en una sociedad donde todos nosotros, de manera casi inconsciente, quisiéramos pasar por la vida sin ningún tipo de dolor o de sufrimientos. Incluso nosotros soñamos o deliramos que vamos a pasar por la vida como suavecito, como que la vida es una cosa serena, calmada, tranquila, y que no hay turbulencias.
¿Se acuerdan de una canción que cantábamos de niños? La mar estaba serena. Y así quisiéramos nosotros vivir, como en un mar sereno, como en un lago apacible, donde el barquito se mueve suavecito y nosotros vamos felices disfrutando el paisaje. Pero no es así la vida, ni la del cristiano, ni la vida de ningún ser humano. La vida está llena de turbulencias, llena de incertidumbres, llena de situaciones fortuitas y llena de realidades desafiantes. ¿Quiénes les toca eso? A todos. Incluso a algunos desde el mismo nacimiento les toca esa vida difícil. Posiblemente a nosotros no nos tocó. Pasamos una niñez tranquila o una juventud tranquila, pero en algún momento llegan los grandes desafíos de la vida, representados en grandes circunstancias que nosotros no entendemos y no elegimos. Si usted se pone a pensar en su vida, ¿qué cosas le han llegado que usted no quiso que le llegaran? Que usted no eligió. Una enfermedad, una ruptura, una crisis, un problema, una pérdida de seres queridos, separarse de su tierra, de su gente. O sea, ¿qué cosas usted ha vivido o está viviendo que no las eligió? Y que si usted pudiera, las quitaría de su vida. ¿Sí? Si tuviera el poder, hoy las quitaría. ¿Recuerdan cuál fue el título de la enseñanza pasada? Pide un deseo. Pero Santiago nos está diciendo que pidamos un deseo, pero que el deseo que debemos pedir es ser siervos de Cristo. Es decir, rendirnos sumisamente a nuestro amo para que podamos enfrentar ¿qué? Las pruebas. Es decir, si usted puede pedir un deseo, no pida riqueza, ni pida salud, ni pida bienestar, pida que Dios lo haga un siervo útil para que pueda enfrentar los grandes desafíos que Dios tiene en la lista para usted. Porque ¿qué sacaríamos si pedimos dinero o salud? ¿Podemos con esos recursos enfrentar las pruebas? No. Esos recursos materiales no nos sirven para enfrentar las pruebas. Entonces vamos a ir avanzando en lo siguiente. El apóstol, o el escritor mejor, Santiago, nos va a hablar en este texto de las pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? A ninguno nos gusta. Pero noten el preámbulo del texto. ¿Cuál es la frase introductoria del texto número 2? Hermanos míos. Y esa es como la plataforma de entrada para poder decir el tema o el punto central del texto. Y es, hermanos míos, les voy a hablar de un tema que no nos gusta, o no les gusta, o que les va a chocar. Pero el preámbulo es, ustedes son hermanos. Y ese preámbulo es muy importante porque lo que está diciendo Santiago es, a todos los que son hermanos, es decir, que nos une una relación fraternal, y que contamos o tenemos un Padre en común, que es nuestro Padre Celestial, tenemos que entender que nos vienen pruebas. Dicho de otra manera, si usted se llama hermano, usted tiene que saber que le van a venir pruebas. Porque las pruebas le llegan a los hermanos, es decir, a los hijos de Dios que tienen un Padre en común. Ese es básicamente el desarrollo lógico del texto. No le llegan las pruebas a los incrédulos, porque para los incrédulos no hay pruebas, y eso es el reclamo del salmista Asaf en el Salmo 73. ¿Por qué a mí me toca tan duro y a los otros les toca tan suave? ¿Por qué ellos van en coche y yo voy empujando? O sea, eso no tiene sentido. Si yo soy tu hijo, debiera ir yo en coche y ellos que empujen. Pero el reclamo de Asaf es, a ellos les va bien, no pasan pruebas, pero a mí yo me la paso de prueba en prueba. Y es toda la pregunta que se plantea. Y Santiago nos va a poner en contexto estos conceptos. Primero, las pruebas vienen para los creyentes. Así que si usted se llama hijo de Dios, prepárese para las pruebas, y no solo una, ni suaves, sino muchas y difíciles. ¿Esa parte les gusta o no? No nos gusta, pero sí nos gusta ser hijos de Dios. Entonces a los hijos de Dios deben ser probados. Muy bien, lo segundo que nos va a decir Santiago acá, y voy a usar mis manos para el ejemplo, es, Dios dice hay pruebas, ¿cierto? Pero las pruebas para los creyentes tienen un propósito. Pruebas conducen a un propósito. Entonces, si hay pruebas,
Las pruebas Dios las permite, pero las permite con propósito, es decir, no son sin sentido, no son para nada. O sea, no son un juego, no son un invento, no, tienen una finalidad sabia, útil, virtuosa. Entonces, toda prueba que Dios permite en la vida de los creyentes o de su pueblo nos conduce a un buen propósito. La prueba yo no la elijo, la prueba la provee Dios. El propósito tampoco yo lo decido, el propósito lo determina Dios. Entonces Dios dice, voy a mandarle esta prueba a mi hijo con este propósito. Yo ni sé cuándo me va a llegar la prueba, ni qué tipo de prueba es, ni sé cuál es el propósito que Dios quiere lograr con esa prueba. Entonces notemos que ahí estamos en un contexto interesante, porque para nosotros es desconocida la prueba, el momento en que llega, el tiempo en que dura y el propósito que tiene Dios con la prueba. Todo eso es soberanía de Dios. De ahí que debemos estar tranquilos, porque ni nosotros elegimos la prueba, ni la intensidad de la misma, ni el tiempo de la misma, ni el propósito final de la misma. ¿Qué sí está bajo nuestro cuidado? Eso que acabo de decir no está bajo nuestro cuidado, eso es potestad de Dios, del autor y consumador. ¿Qué está bajo nuestro cuidado? Bajo nuestro cuidado están dos cosas, que lo hemos visto en prédicas anteriores, y que es lo que Santiago nos quiere ayudar a armonizar. En nosotros está la aptitud y la actitud. Recuerden que la aptitud son las virtudes profundas que nosotros debemos tener para afrontar unas cosas, la aptitud con P. Virtudes profundas, ¿cierto? Gratitud, contentamiento, alegría, disposición, fervor, entrega, que eso nadie lo ve. Y la actitud, que son las acciones. Es decir, cómo actúo, cómo reacciono frente a esas circunstancias. Entonces Dios provee las pruebas, ya están. Ahora a nosotros nos toca mostrar si tenemos las virtudes y tenemos las acciones correctas. Si tenemos las virtudes correctas, lo debemos expresar. Gozo, gratitud, contentamiento, paciencia, esperanza, mansedumbre, humildad, que es la aptitud. Y si tenemos las actitudes, es decir, las acciones adecuadas. Y ese es uno de los puntos de denuncia de Santiago. Ustedes dicen que tienen aptitud, es decir, que tienen fe, que tienen contentamiento, que están en Cristo, que son practicantes de la palabra, eso dicen, muéstrenmelo. Es decir, ustedes dicen que tienen aptitud, pero sus acciones o su actitud no se armoniza con lo que ustedes profesan. Y hemos dicho que ese era el problema de la iglesia a la cual Santiago le escribe, pero también es nuestro problema, porque en muchos de los casos nosotros tenemos o manifestamos cosas que en la práctica no se muestran. Por ejemplo, nosotros decimos que somos una comunidad de amor, pero ¿siempre actuamos en amor? Muchas veces no, tenemos que ser honestos. Nosotros decimos que somos una comunidad de paz, de contentamiento, de fervor, de compromiso, pero muchas veces nuestras acciones muestran totalmente lo contrario. Entonces el apóstol o el escritor Santiago nos va a dirigir a eso. Entonces, hermanos míos, punto de partida, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y debemos entender esto termina siendo casi un enigma, casi un jeroglífico, un acertijo, porque uno dice, primero, no me gustan las pruebas. Yo no las quiero aceptar en mi vida. Aquí no solamente me habla de aceptación, sino de una aceptación no resignada, sino una aceptación virtuosa, es decir, con gran gozo y con gran gratitud. Si a mí me dicen que si quiero una prueba, yo digo que no. Pero bueno, ya me tocó, ni modo, a enfrentarla. Pero además de eso, que implica aceptación de la prueba, hay que tener la aptitud correcta. No solamente agachar la cabeza y decir, bueno, pues me tocó, lo acepto, sino que hay que aceptarlo con alegría, con gozo, con gratitud, con entrega, con disposición y con reverencia. Y ahí se pone mucho más difícil el tema y por eso es chocante, porque a nosotros nos gustaría que nos dijeran, te voy a quitar todas las pruebas. A nosotros nos gustaría que viniéramos a la iglesia, que nos dijeran, desde el momento en que tú crees vas a tener casa, carro y beca, poder, fama
y abundancia. ¿Se acuerdan qué fue lo que le ofreció Satanás a Jesús? Le dijo, te ofrezco bienestar, te ofrezco poder y te ofrezco fama. Y es lo mismo que el mundo hoy en día busca. Toda la sociedad está desenfrenada buscando lo mismo: bienestar, poder y fama. La pregunta es, ¿eso para qué nos sirve? Recuerden que Jesús lo enfrentó diciéndole, escrito está. Y enfrentó lo que dice allí es la tentación. Entonces, lo que está diciendo aquí es, necesitamos unas actitudes adecuadas. Miremos unos textos. Hebreos 12, 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús. Aquí hay una clave, permítame hablar de esa manera para los que toman apuntes. Aquí hay una clave para poder enfrentar las pruebas. Y la clave aquí es, pongan los ojos en Jesús, porque van a tener muchos desafíos y muchos retos. Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién nos dio ejemplo de que las pruebas o las circunstancias se enfrentan con gozo? El Señor Jesucristo. En eso Jesús es un gran modelo para nosotros, porque nos dice, ustedes también van a pasar situaciones iguales. Miren a Jesús y van a tener respuesta en cuanto a la aptitud que deben tener para afrontar el dolor. Y luego dice en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desmayen. El texto de Hebreos, que nos sirve de apoyo para explicar cómo tener gozo en medio de la prueba, dice que el Señor también tuvo pruebas o tuvo circunstancias de dolor y aflicción, pero que debemos mirarlo a Él y considerarlo para que nuestro ánimo no se canse y desmayemos. Y ese es otro de los temas que Santiago va a desarrollar en varios lugares de su mensaje: el doble ánimo, la inconstancia, la falta de perseverancia, la falta de permanencia en el compromiso, la ambivalencia, la fluctuación. ¿Y cómo hacemos para enfrentar esos temas? Que hoy en día nos dicen que son de salud mental o salud emocional. Sí, incluso si uno manifiesta inestabilidad emocional, pues uno va al médico y lo formula. ¿Sí? Para manejar los equilibrios emocionales o orgánicos, pues nos dan una medicina. Pero ¿cómo enfrentar el desánimo de forma real? Porque lo que nos da el médico es un paliativo. Nos puede hacer bien, pero es un paliativo para dormir, para estar un poco más cómodo. Pero ¿cómo enfrentar realmente los desánimos fuertes que vienen a nuestra vida? Dice, considerada aquel que sufrió. Es decir, puesto los ojos en Jesús. Y en Juan 15, 12 y 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí el texto nos va a plantear otra clave para nosotros enfrentar las pruebas. Y esta es una clave orgánica de la iglesia que a veces no la hemos tenido en cuenta. Y es, somos un cuerpo. Y como la iglesia es un cuerpo y es la verdadera familia, la verdadera casa de Dios, una forma adecuada de enfrentar las pruebas es, primero, poniendo los ojos en Jesús, pero ¿cómo es la segunda? Fortaleciendo los vínculos de amor, de apoyo, de compromiso y de consideración en la iglesia. Porque es a través de la iglesia que tenemos que enfrentar las pruebas que nos vienen. Y la iglesia o nuestros hermanos o nuestros compañeros de caminata cristiana o terminan siendo aliados nuestros o terminan siendo nuestros verdugos. Si tenemos buenos vínculos, sabios, sanos en la hermandad cristiana, cuando venga la prueba, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para enfrentarla? Tenemos más fuerza, tenemos apoyo y tenemos mucho más respaldo para poder enfrentar la prueba. Pero hay del solo, dice la Biblia, que cuando cae no hay quien lo levante. Pero si yo caigo y tengo una nube de hermanos que me ayuda, bueno, no a derribarme más, sino a levantarme, pues es mucho más llevadera la prueba. O sea, contar con una comunidad de apoyo que se llama la iglesia es valiosísimo en los momentos de prueba. Por eso Santiago comienza diciendo hermanos míos, en plural, no hermano mío.
singular, sino en plural. Tenemos una nube de hermanos que se llama familia, que invocan al mismo Padre. Esos hermanos tienen el deber de apoyarme a mí cuando yo esté en desánimo o esté en prueba, pero yo tengo el deber de apoyarlos a ellos cuando estén en diversas pruebas. ¿No es así? Y eso es importante y esto hace que la carga sea más llevadera. En algún lugar el apóstol Pablo dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y es bien importante que tomemos eso en serio. Y yo quisiera usar para eso un ejemplo. Y es el siguiente. Cuando vienen las pruebas, nosotros somos un equipo, ¿cierto? Que se llama familia, que se llama iglesia o que se llama hogar. Ese es un equipo. Cuando vienen las pruebas hay que enfrentarlas. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Juntos. Pero nosotros lo que hacemos es que cuando vienen las pruebas nos enfrentamos. O sea, en lugar de enfrentarlas, nos enfrentamos y terminamos lastimados. ¿Sí? Suponemos, viene una prueba a un hogar y en lugar de la familia enfrentar esa prueba unida, ¿qué hacemos? Nos enfrentamos. Es que tú tienes la culpa, es que tú no lo hiciste, es que tú, es que yo, es que él, aquel, y terminamos divididos cuando era para enfrentarla y salir fortalecidos. Viene una prueba a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Enfrentar la prueba, es decir, unirnos, comprometernos indistintamente de quién fue el responsable o quién tiene la mayor responsabilidad en el problema, enfrentarla unida. Pero si nos enfrentamos, ¿qué va a pasar con la prueba? Termina o deja de ser una prueba y se convierte en lo que Santiago va a hablar más adelante, en una tentación. Es decir, cuando Dios pone una prueba, nosotros tenemos dos maneras de responder. Responder a la prueba con aptitud y con actitud, o convertir esa prueba en una tentación. ¿Sí me hago entender? Porque cuando yo convierto esa prueba en una tentación, caigo. Les voy a poner un ejemplo. Estamos pidiéndole a Dios que nos dé un buen trabajo y Dios nos da un buen trabajo, pero ese buen trabajo es para una prueba, para probar si éramos fieles en el manejo del tiempo, en la administración del dinero, y resulta que nosotros no pasamos la prueba, sino que ese dinero que ganamos en ese trabajo se nos volvió una tentación. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Lo malgastamos, lo dilapidamos, o nos apartamos de la iglesia porque es que ahora ya tengo dinero. Es que no me podía apartar porque no tenía con qué. Es decir, eso que era una prueba para medir la fe, medir el aceite del cristiano, termina siendo una tentación en la cual yo caí y me desvié. Entonces hay que ser cuidadosos porque Santiago nos dice, Dios no tienta a nadie, Dios prueba. ¿Quién es el que tienta? Y mi propio corazón. Dios me pone una prueba para que yo la pase. Y yo estaba escribiendo en estos días que las pruebas pudiéramos pensarlas como empujones que Dios nos da. Cada vez que Dios necesita como sacudirnos, como estremecernos, nos pone una prueba, como hágale mijo, levántese. ¿Sí? Está como quietico, está como muy sereno, como muy calmadito. Mire, ahí viene una movidita, un sacudón, nos estremece, nos tambalea, para que reaccionemos y miremos cómo está nuestra fe. Y eso siempre ha sucedido y es lo que le estaba sucediendo a los receptores de la carta. ¿Recuerdan qué dice? ¿A quiénes le dirige Santiago la carta? A los hermanos dispersos que están en la diáspora. Y ese era uno de los términos más dolorosos en la sociedad del primer siglo para los judíos, que hoy sería como lo que está viviendo el mundo, un fenómeno de migración colectiva. Recuerden que el mundo, no solamente en Europa, sino aquí en América Latina y África, está viviendo un tema grande de migraciones colectivas, terribles, que están generando pues muchas afectaciones en todo sentido, tanto a los que migran como a los que van a recibir a los migrantes y los entornos donde están los migrantes y todo lo que eso significa. Las familias se separan, la economía se altera, o sea, es una situación caótica donde se concentran los grupos de migración. Eso era lo que estaban viviendo los judíos, eran migrantes exiliados por causa de las persecuciones imperiales, pero el Señor les está diciendo, bueno, esa es una prueba que Dios les mandó.
Y casi que Santiago está diciendo, lo va a decir más adelante con claridad, esa prueba que Dios les mandó, ojo, es una prueba de Dios, no la conviertan en tentación. Es decir, no usen esa prueba como excusa para. Porque cuando Dios me pone la prueba y yo la uso como excusa para, ya no es prueba, es tentación y caí en ella. Y al caer en esa tentación, pues quedamos presos del diablo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si viene la prueba, no se quejen. Capítulo 3. Porque si se quejan, pueden incendiar el mundo con su boca o con su lengua. Eso hizo el pueblo en el desierto. Recuerden que por eso murieron, se cree que más de 1,5 millones de personas en el desierto, porque cuando vinieron los desafíos, ellos en lugar de estar agradecidos, se quejaron. Yo les pregunto, cuando nos llegan las pruebas, ¿qué hacemos? Es bien difícil tener una buena actitud, ¿cierto? Siempre la tendencia es quejarnos, reclamar, pelear, resistir la prueba, cuando es un plan de Dios para empujarnos a la acción y llamarnos a orar, a confiar, a esperar, a depender del Señor. Entonces es muy importante lo que está diciendo. Otra de las cosas que Santiago nos va a decir acá, que yo quiero que la tengamos en cuenta, es que las pruebas son reales, no son imaginarias. ¿Cómo vienen las pruebas? A través de circunstancias, hechos reales que enfrentamos todos los seres humanos, pero que Dios los usa en los cristianos para un propósito benéfico. Crecimiento, santidad, firmeza, compromiso y para extender su reino. Las pruebas son hechos reales. No es que uno tiene delirio de persecución, no, es que son reales. Una crisis, una enfermedad, una muerte de un ser querido, un problema en el hogar, la economía fluctuante, cosas severas y difíciles que vienen a nuestra vida. Y las pruebas tienen como finalidad movernos. Eso tiene como finalidad una prueba, movernos, sacudirnos. Dios cuando nos pone una prueba nos dice, te quiero sacudir, o sea, estás como quieto, bajo en oración, cómodo, sereno, muy quieto, muy tranquilo, como que decimos ahora en su zona de confort. Entonces, un empujoncito nos viene bien. Y cuando uno le dan un empujoncito, uno mira qué equilibrio tiene y a veces uno se cae, ¿cierto? Uno se queda desestabilizado porque uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? A veces nos cuesta tomar conciencia de lo que está pasando. Pero otro aspecto de las pruebas es que las pruebas no son inciertas. Para nosotros lo son, pero para Dios no son inciertas. Para Dios son realidades soberanas que llegan en el momento oportuno para un propósito fiel. Entendamos eso, amados hermanos. Las pruebas no son inciertas, como que llegan y uno no sabe de quién ni para qué. No, vienen de Dios y son fríamente determinadas o calculadas por Dios para su iglesia. Y eso me da mi tranquilidad, que cuando me llega una circunstancia, me enfrento a un reto de cualquier índole, en mi salud, en mi economía, en mi hogar o en la sociedad, pues eso está calculado por Dios. Y como está bajo el control de Dios, tiene salida y tiene respuesta. Si nadie supiera lo que está pasando, sería terrible. Bueno, yo no sé lo que está pasando, pero Dios sabe lo que está pasando conmigo. Sabe qué está haciendo conmigo y por qué está usando esas situaciones difíciles. Miren lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis... ¿Quién lo dijo? Ahí no dice que tendréis dinero, carro, becas, salud, plenitud, tranquilidad y todo el mundo los va a querer. No, dice lo contrario, tendrán aflicciones, pruebas, adversidades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, hay salida. Y otro texto que quiero que leamos está en Hechos 8, 1 al 4. Dice, y Saulo consentía en su muerte, está hablando de la muerte de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrostraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí nos está dando este texto la respuesta de los... ¿A quién le escribe Santiago? Santiago le escribe a los que están dispersos debido a la persecución. ¿Quién fue uno de los principales líderes de la persecución en Jerusalén? Saulo, la bobadita de Saulo. ¿Sí? Él fue uno de los que se empecinó en perseguir a la iglesia y la asolaba.
Iba de casa en casa para perseguir cristianos y matarlos y torturarlos o entregarlos a los soldados que los torturaran o que los metieran a la cárcel. A esa audiencia que tuvo que huir, ahora Santiago les escribe. Ahora terminaría siendo muy contradictorio para ellos diciendo, bueno, estábamos en Jerusalén cómodos o en Judea, un personaje judío nos persiguió y ahora ese personaje judío dice que es predicador y escribe libros. Y está por ahí, que en la misma región, que era la región de Asia Menor, y todo lo de Antioquía, de Siria y de Pisidia. Sería muy contradictorio decir, pero ¿cómo yo puedo confiar en ese que perseguía a la iglesia? Y que torturó y que fue el que nos sacó corriendo. Yo le pregunto, si ustedes los sacan exiliados, les roban su casa, les asesinan sus familiares, les causan gran daño a algunas personas y luego llegan ustedes y resulta que esa persona está en la iglesia y es predicador, ¿ustedes qué dicen? Me cuesta creer que esa persona se convirtió porque a mí me causó gran daño. Y todavía tengo los efectos de ese daño. Pero aquí le dice, confíen, yo he vencido al mundo. Entonces entendamos que esa situación se volvió una gran prueba. Ahora, la prueba inicial para estos hermanos era salir de Jerusalén y de Judea. Ahora hay otra prueba, y es mantengan gozo en medio de la situación que están viviendo. No se aflijan, no se entristezcan, no renuncien a su fe. Y creo que este es un gran mandato para nosotros. En Hechos capítulo 11, 19 dice, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué no hablaban a nadie? Porque tenían miedo que los mataran. Iban huyendo, iban fugitivos. A estos que fueron esparcidos, Santiago les escribe. ¿Quién los persiguió? Los mismos judíos, judío persiguiendo judío. Como pasa hoy en día, lamentablemente, que cristiano a veces persigue cristiano. Por eso nos han dicho que el único ejército que mata a sus soldados heridos es la iglesia. Que en lugar de enfrentar los problemas y restaurar a los hermanos, a veces lo que hacemos es dañarnos más. En Hebreos 10, 32 al 36 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis con vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza. Consejo práctico, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos ya 3 instrucciones para enfrentar las pruebas. ¿Sí las han tomado? Puesto los ojos en Jesús. Segundo, únanse, ámense y apóyense como iglesia, como hermanos, porque cuando venga la prueba es mucho mejor tener quien nos ayude a estar solos y a la deriva en medio de la prueba. Y tercera instrucción, no pierdan vuestra confianza. Cultiven la confianza en el Señor, en la palabra, porque si yo llego a perder la confianza en el Señor cuando venga la prueba, ¿qué va a pasar de mí? Yo he encontrado creyentes que cuando vienen las pruebas tan difíciles, dejan de leer la Biblia y se sienten muy defraudados con Dios. Y dicen, yo no leo la Biblia, me cansé, cuando leía la Biblia y asistía a la iglesia me iba bien y ahora me está yendo mal, yo prefiero no volverlo a leer. Entonces uno dice, si uno pierde la confianza en la palabra, si pierde la confianza en Dios, ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? Podemos perder la confianza entre nosotros o en los demás, en el Estado, en el gobierno, en la economía, en todas esas cosas podemos perder la confianza, pero no en nuestro Dios, porque hay de nosotros. Dice, sabiendo que tiene grande galardón. Y hagan memoria de cómo Dios les ha dado victoria en otros días.
¿Sí? Cuando uno viene la prueba ahora, uno queda así como noqueado, como ensimismado, y me dice, no, todavía no caigo en mí o en sí de lo que debo hacer. Pero dice acá el escritor de Hebreos, dice, hagan memoria, ¿es la primera prueba que enfrentan? ¿O han tenido otras? Yo les pregunto, ¿la prueba que están pasando ahora es la primera o han tenido otras? Si han tenido otras, ¿qué ha pasado en las otras pruebas? ¿Murieron o fueron sostenidos y salieron en victoria? Ah, bueno, si usted pasó la prueba y salió victorioso, ¿no significa que puede pasarla ahora también con la ayuda del Señor? O sea, si esa prueba que pasamos hace años fue tan difícil y recordarla nos angustia, pero tuvimos victoria, bueno, entonces esta también. Y la siguiente también, y la otra también, y la otra también, no por nuestra actitud, sino por quien dispuso la prueba para su propia gloria. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, dice el Salmo 119, 67. Y en Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, alégrense por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Casi que nos está diciendo aquí, ¿no aguanta más la prueba? Bueno, otro poquito, ¿sí? Otro poquito más. Es importante cuando uno trabaja sobre metas, en cualquier proyecto, ¿cierto? En la familia o en la economía, cuando uno tiene metas, porque cuando uno piensa desistir, pero uno tiene una meta y uno ve que está alcanzando la meta, ¿uno qué dice? Bueno, pero es que me queda un poquito. Si he aguantado todo esto, ¿sí? Usted se va, por ejemplo, tiene la meta de irse de aquí a otra ciudad en bicicleta. Dice, bueno, son 30 kilómetros. No sé si aguante, vamos. A los 25 estamos que no damos más. Pero miramos el cronómetro y ¿qué decimos? No, yo ya no puedo, pero faltan 5 kilómetros. ¿Qué vale la pena? ¿Devolvernos o seguir? Seguir, ¿por qué? Porque vemos que estamos acercándonos a la meta. Y lo que nos dice la Escritura es otro poquito más. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando nuestros hijos no querían comer y les dábamos la sopita con cucharita? Les decíamos otra cucharadita, y otra cucharadita, y otra más, hasta que terminaban. Así nos tocó alimentar a nuestros hijos para que se nutrieran y no quedaran pues enfermos. Pero ¿cómo los convencíamos de que valía la pena? Así, con cariño, con persistencia, pero otro poquito. Si yo le digo, te tomas todo este plato de sopa, pues el chico, la niña se desanima, porque eso es un poco de sopa que nos sirve la mamá, y uno dice, no puedo, pero si vamos de a poco, vamos avanzando, y aquí el Señor nos dice, las pruebas vienen, pero son pequeñas dosis para ir midiendo fuerzas y para ir tonificando músculos. Cuando una persona va a entrenarse para un deporte o en un gimnasio, le van poniendo metas y le van subiendo la dosis, ¿cierto? Entonces le van diciendo, vas a alzar este peso, pero luego al siguiente mes se le aumenta el peso y luego al otro se le aumenta el peso y ya, y el músculo va cogiendo más fuerza y resistencia. Eso es lo que hace el Señor con las pruebas. Entonces las pruebas, además de que son reales, son una provisión de Dios. ¿Sabía usted eso? Son una provisión de Dios, es decir, es una providencia. Es algo que Dios provee. ¿Para qué? Para su gloria y para nuestra edificación. Si yo desprecio las pruebas o reclamo cuando hay pruebas, estoy metiéndome en problemas con el Creador, porque es una provisión de Dios. Eso es igual, yo le digo a mis hijos a veces, como cuando un padre tiene que llevar a sus hijos a que los vacunen. Cuando le dijimos a nuestros hijos pequeños, mañana te toca vacuna, ellos no nos dijeron, ay, qué felicidad. Era una angustia y toda una preocupación, y lloraban desde antes, y estaban nerviosos y sudaban y no querían ir, pero nosotros ¿qué decíamos? Vamos a la vacuna. ¿Por qué? ¿Porque los queríamos lastimar, torturar o humillar en público? ¿Porque queríamos que sufrieran? No, porque sabíamos que si no los vacunábamos no les hacíamos bien, y que lo que queríamos era lo mejor para ellos. Y hoy nuestros hijos grandes ya nos dicen gracias porque tuve un papá o una mamá que me cuidaron. Lo mismo hace Dios con nosotros. Las pruebas son una provisión. Dios dice, esto es lo que les proveo. Por eso debemos agradecer al Señor y por lo tanto debemos verlas como un regalo de Dios para nuestra fortaleza espiritual.
Cuando somos probados, dice la Biblia, es para saber si somos aprobados. Y también para que confirmemos que somos hijos de Dios. En la parábola de la semilla, cuando el Señor cuenta la parábola del sembrador, que la semilla se riega en varios terrenos, esa es una prueba. Se sembró la semilla, se regó, se esparció, pero la prueba es que solo en un terreno de los 4 que se menciona, la semilla dio fruto. Era la misma semilla, la semilla era buena, era útil, se esparció en el corazón, pero solo en un corazón o en un terreno dio fruto. Y uno dice, ¿por qué no dio fruto en todos? Porque hay algunos que no soportan la exigencia. Dice en 1 Corintios 12, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sí me hago entender? Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Entonces llama mucho la atención, amados hermanos, lo que está diciendo acá, porque está hablando del gozo, pero está hablando del gozo en el sufrimiento. Es decir, no es que el sufrimiento me traiga gozo. ¿Qué es lo que me trae gozo? Saber quién está conmigo ayudándome. La prueba en sí no es motivo de gozo, pero el motivo de gozo es yo estoy con Cristo y el Señor está conmigo y me da gozo, gratitud y esperanza. Entonces el sufrimiento en sí no nos trae satisfacción y eso debemos entender. Y vamos al tercer lugar y es lo siguiente, y es todas las pruebas son para la gloria de Dios. Es decir, Dios las usa para su propia gloria, de tal manera que no podemos reclamar. Cada vez que Dios permite pruebas en nuestra vida y reclamamos, tenemos problemas. Y ahí debemos revisar, porque generalmente nosotros reclamamos. ¿Por qué? O no me gusta, o me duele, o no es justo. El escritor o el salmista Asaf hizo esas preguntas. ¿Por qué? Y recuerden que David también preguntó en varias veces, pero ¿dónde estás? ¿Sí? Incluso David fue un poco más astuto en su argumento, porque David dijo, si usted me pasa por la prueba, los demás observan y van a decir, pero ese Dios trata muy mal a su hijo. Tráteme suave, para que los que me observan, pues hablen bien de ti. Mire, qué interesante el argumento, como intentando defender el honor de Dios. Y Dios le dice a David, es que el problema no es mi honor, el problema es tu vida y lo que yo tengo que hacer contigo, y tienes que pasar por la prueba. Incluso Asaf también en algunos salmos le dice a Dios, Dios tráteme suave, porque los demás observan y dicen, pero ese papá sí es muy duro. Esa misma trampa hemos caído hoy los padres, porque nuestros hijos nos dicen no me pegue o no me regañe porque yo lloro y los vecinos se dan cuenta. O yo llamo al 123 y entonces uno dice, no, yo no quiero que digan que yo soy un papá cruel. Entonces no disciplino a mi hijo y termino siendo más cruel, porque no lo corregí. Eso decían los salmistas, diciéndole, Señor, trátame suavecito para que los demás hablen bien de ti. Pero leímos lo que dice aquí Hebreos, ¿sí lo escucharon? Dice, vinimos a hacer espectáculo al mundo. Porque cuando Dios nos trata duro, pero necesario, el mundo se burla de nosotros. Pero eso hace parte del mensaje. Pero dice el escritor de Hebreos, dice, fuiste espectáculo a los incrédulos, pero a los creyentes fuiste un gran ejemplo. Entonces, ¿a mí qué me debe interesar? ¿Lo que piensen los incrédulos de mí? ¿O lo que piense Dios y lo que piensen mis hermanos de mí? O sea, ¿qué es más importante? Pongamos en contexto las cosas. ¿Lo que piense mi compañero de trabajo que me está invitando a tomar y yo para que no se incomode voy y lo acompaño? ¿O lo que piense Dios y piense mis hermanos de mí? Aquí dice, el que enfrenta la prueba termina siendo un modelo a seguir. Abraham, Isaac, Sara, toda esa lista de Hebreos 11 es un modelo, es un registro de los que fueron probados y pasaron la prueba. A ellos no les importó si fuera un espectáculo al mundo o no. Pero a nosotros a veces nos importa tanto la imagen o a veces pretendemos defender el honor de Dios diciéndole, Señor, ayúdame acá, póngamela suave, pues para que yo no quede mal ante los demás.
A Dios no está interesado en cómo quedamos ante los demás. De hecho, cuando quedamos bien, Dios nos pone mal. ¿Se acuerdan cuando Saúl salió bien y Dios dijo no, él fue desechado? ¿Se acuerdan cuando Abraham fue y quedó bien diciendo es mi hermana? Y después Abraham tuvo que reconocer que había obrado mal e irle a decir al príncipe que había dicho algo incorrecto. Amados hermanos, las pruebas son para la gloria de Dios, no para nuestro bien natural, o sea, es para nuestro bien espiritual, mas no para nuestra imagen. Es decir, las pruebas no tienen como finalidad mostrarnos lo bueno que somos. Por eso son pruebas. La prueba no tiene como la finalidad exaltarnos a nosotros. Si así fuera, pues esto sería como un concurso de virtudes. Sería como un concurso de méritos. Para eso están las empresas y las competencias deportivas y los realities, porque en los realities sí se premia al ganador y hay honra y hay desfiles y hay regalos y hay publicidad. No funciona así en la iglesia. Dios no dice, bueno, mi hijito, como usted ganó la prueba, entonces vamos a darle un premio esta semana. No, lo que Dios dice es, ganaste la prueba, viene otra. ¿Pasaste esta? Ok, es por mi gracia que la pasaste, prepárate para la siguiente. O de pronto te doy unos días de serenidad, pero vendrán días turbulentos donde tienes que estar preparado para la prueba. Eso es importante, amados hermanos, porque las pruebas tenemos que entender que no son para caer en tentación, sino para validar la fe. Siempre que vengan las pruebas, recuerde, Dios me está probando y Dios me va a ayudar para que mi fe salga adelante, no para que mi fe quede expuesta. Cuando Pedro le dijo al Señor, ayúdame para yo caminar sobre las aguas, quedó en evidencia de que Pedro desconfió. Cuando el Señor le dice a Pedro, ore, y a los discípulos, velen y oren porque van a caer en tentación, ¿se acuerdan? Ellos que dijeron, no necesitamos, pero ellos descuidaron el deber de la oración y cayeron en tentación y fue terrible la consecuencia. Entonces, amados hermanos, las pruebas son reales, son providencias o regalos o provisión de Dios para nuestra vida, y son una forma de exaltar a Dios, aunque nosotros quedemos mal. Eso es importante porque a veces tenemos la tendencia, y Santiago lo dice, habla de la máscara, ¿cierto? De que nosotros queremos quedar bien. Entonces se nos pasa la prueba y nosotros queremos como decir, no, sí, gracias a Dios, con la ayuda del Señor salí victorioso. Pero a veces no salí victorioso, a veces salí como Job, como Jacob, con una evidencia en el cuerpo, que notaba que había sido probado. A veces salimos como salió Sansón. Sansón está en la lista de Hebreos 11. Pero ¿cómo terminó Sansón sus días? Sin ojos, esclavo. Lo tenían como un asno en un molino moliendo, triturando el grano. En la lista de Dios, ¿qué dice Dios de Sansón? Un hombre de fe. Pero en la observancia nuestra, ¿cómo lo vemos? Pues una vergüenza pública. David, ¿cómo quedó en la lista de Dios? En la visión que Dios da, un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, un hombre del cual viene el linaje de la descendencia del Mesías y del cual viene Jesucristo el Rey absoluto. Pero ¿cómo terminó pública e históricamente David? Mal. Dice Jeremías, y me encanta cómo Jeremías es honesto, pero obviamente en esa honestidad se incrimina, cuando dice es que yo soy el hazmerreír de todo el mundo. Uy, ¿qué esperaba? ¿Que fuera el honrado y el que le hicieran calle de honor? A Jeremías también le preocupaba excesivamente su honor. Señor, tráteme suave porque todos se burlan de mí. Y el Señor más bien le mandó más pruebas. Y Jeremías fue probado, probado y probado una y otra vez. Entonces, amados hermanos, la oración no es quítanos la prueba. La oración es, Señor, danos gozo, danos confianza, danos fortaleza, danos gratitud y danos perseverancia en medio de la prueba. Porque la prueba, como Dios la envía, Él no nos la quita. Si nos la mandara alguien más, uno la suaviza. ¿Sí? Cuando uno va a un trabajo, o va a un deporte, o va al colegio, o a la universidad, y la prueba es muy dura, uno le suplica al profesor y le dice, no, esa prueba está muy dura, póngame un tema más suave. Y el profesor muchas veces nos pone una prueba más fácil. Ahora, esa prueba más fácil yo la pasé.
Pero esa prueba fácil lo que significa es que mi conocimiento es muy bajo. Es tan precario que tuve que suplicar una prueba muy suave. Las pruebas del Señor no se cambian. Ni siquiera podemos pedirle al Señor que nos quite la prueba porque esa prueba permanece. Pablo se atrevió a hacerlo y le dijo: Señor, quítame este aguijón. 3 veces oró. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Es decir, pida cualquier otra cosa, pero no pida eso, porque son providencias de Dios. Dice la Escritura en Juan 16, 20 al 23, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Y me encanta esto, porque aquí nos dice la realidad de cómo enfrentamos nosotros la prueba. Cuando nos viene la prueba, debemos tener sumo gozo, pero nosotros tenemos ese sumo dolor, y sumo lloro, y suma amargura. ¿Se acuerdan cuando Noemí regresó y le decían: hola Noemí, qué bueno verte? Y decían: no me llamen Noemí, llámenme amarga, llámenme la mujer más frustrada. Y cuenta su historia, era real, era realmente dura. El texto dice: ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Es decir, no busquemos que el mundo esté cómodo con nosotros, porque el mundo se burla de la verdad y se burla de los creyentes. Pero aunque vosotros estéis tristes, mire, lloro, lamento, tristeza, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Vosotros también ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, para los que dicen que tienen una lista de preguntas a hacerle al Señor. En ese día no le preguntaré nada. De cierto os digo que todas las preguntas pues son resueltas allí. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, Filipenses 4:4 y Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es importante porque esto lo dijo Job y nosotros honramos a Job y Dios también lo honra, porque cuando perdió todas las cosas materiales, incluida la salud, tuvo una actitud correcta. Pero más adelante, cuando su honor fue pisoteado y cuando todos se burlaban y todos lo señalan: no es que usted era el maestro, no es que usted nos hablaba bonito, no es que usted era el que más sabía y nos atendía en la sinagoga o en el santuario, ahí ya comenzó a reclamar porque su honor, que era algo mucho más íntimo y más profundo, fue herido. Y en Lucas 10:30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Y en Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Otro consejo para enfrentar las pruebas. ¿Sí? Otro más. ¿Cuál es? Mantenga su gusto, su deleite, su cercanía, su proximidad con la palabra todo el tiempo. Si usted aleja la palabra, usted se acerca a la tentación. Si usted se acerca a la palabra, se aleja de la tentación y tiene una garantía para afrontar la prueba. 4 instrucciones muy interesantes cuando venga la prueba de fuego a nuestra vida, cómo salir avante y no caer en tentación. Recuerden que la prueba para Pedro fue una tentación, porque cuando Jesús le dijo ore, ¿qué dijo Pedro? Señor, yo no necesito orar, yo estoy seguro que no te voy a negar. Cuando Jesús le dijo, me va a negar, dice la Biblia que él se fue con los enemigos de Jesús y se sentó con ellos, incluso cambiaba el tonito de la voz para no parecerse en su acento, simulaba. Cuando Jesús fue a ser entregado por los soldados, dice que Pedro sacó la espada y cortó la oreja de uno de los siervos del centurión, pero no era el arma que Jesús le había dicho que usara. ¿Cuál fue el arma que Jesús le dijo a Pedro que usara? La oración y la palabra. Pedro usó una espada,
sea, ¿desde cuándo los discípulos de Jesús estaban armados? No sabíamos eso, que Pedro tenía ahí su caleta para defender a Jesús, y Jesús le dijo fue, si me vas a defender, ora y ayuna y lee la palabra. Entonces, amados hermanos, instrucciones básicas para nosotros enfrentar las pruebas. ¿Tienen pruebas? No le pidan a Dios que se las quite, porque no se las va a quitar. De eso estemos seguros. Pidámosle a Dios que nos dé aptitud adecuada, fortaleza, firmeza, gozo, y que miremos al Señor, porque cuando levantamos nuestra mirada y vemos al Señor, hay esperanza. Cuando ponemos nuestra mirada en el piso, o miramos para nosotros o para otro lado, enseguida nos frustramos. Pero en el Señor siempre hay esperanza. Amados hermanos, tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A mí me llama la atención que a veces los hermanos, como no entendemos esto, cuando vienen las pruebas nos angustiamos y estamos como muy desesperados pidiendo ayuda, cuando lo que debemos decir es gracias Señor porque me está probando. Oren por mí que el Señor me dé fuerza, valor, sabiduría y perseverancia. Porque las pruebas tienen un propósito muy bueno y Dios me está empujando para crecer y llegar a la meta del supremo llamamiento, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra, aunque es chocante, porque no es lo que quisiéramos oír, pues es sabia y es veraz y es honesta y no nos esconde con letra menuda lo que nos va a acontecer. Tú de frente nos dices, vas a tener aflicción, vas a ser tentado, voy a probarte. Tú no nos pones letra menuda en el contrato, tú nos pones con grandes letras y con grandes ejemplos y evidencias todo lo que nos va a acontecer. Desde el momento en que nos llamaste, nos dijiste, estás siendo llamado para ser testigo, es decir, mártir. Está siendo llamado para ser siervo, es decir, sumiso, y está siendo llamado para ser probado, es decir, entrenado. Y eso nos ha acontecido. Los que llevamos varios años en la fe, damos testimonio de las diversas pruebas que hemos enfrentado, de muchas índoles, difíciles, dolorosas. Hemos llorado, hemos clamado, hemos tenido angustia, hemos pensado que nos hundimos, incluso hemos renunciado, pero allí hemos visto siempre tu mano poderosa y eso nos alegra. Nos has sacado de todas las pruebas que tú mismo nos has puesto. Incluso cuando esas pruebas nosotros las hemos tornado en tentación y hemos pecado, nos has levantado, nos has perdonado y has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender que las pruebas son provistas por ti para un propósito y que se requiere de nosotros unas buenas virtudes y unas buenas acciones para poderlas enfrentar. Ayúdanos, Señor. Ese es nuestro deseo, que nos ayudes para enfrentar las pruebas, porque así como en este año hemos tenido pruebas difíciles, el otro año también. Sabemos que es la manera como tú obras y ese es el método tuyo y que tú estás cumpliendo un propósito, forjando esas piedras en bruto, quitando toda la escoria y preparándonos para ser piedras vivas y piedras presentables ante el Padre. Ayúdanos, Señor. Hay tanta escoria en nuestra vida, hay tanta maldad en nuestro corazón que se requiere que tú sigas limpiándonos. Y las pruebas tienen como propósito limpiar, forjar, purificar, afirmar y consagrar. Ayúdanos, Señor, por favor, porque muchas veces nos desanimamos con las pruebas. Son tan difíciles, son devastadoras para nosotros. Son como grandes cargas que no soportamos en la conciencia, en el corazón, en el cuerpo, en el peso emocional. Pero gracias porque tú estás con nosotros. Y gracias porque cuando te miramos a ti en la cruz, vemos el gozo con el cual fuiste a la cruz. No fuiste con queja, no fuiste con reclamo, no fuiste por obligación, no te resignaste, fuiste con gozo. Dice tu palabra que afirmaste tu rostro para ir a Jerusalén a la cruz. Te incorporaste, tomaste aliento y con gran gozo y determinación te entregaste para el perdón nuestro. Ahora que hemos sido perdonados, danos gozo, determinación y buena actitud y compromiso para enfrentar los grandes desafíos que tú nos permites y para no sucumbir ni para reclamar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.